Si bien la izquierda se ha apropiado de un conjunto específico de discursos reivindicadores respecto a ciertos intereses socioculturales, dichos intereses no son exclusivos ni tienen por qué serlo de la izquierda. Al tratarse de movimientos de reivindicación identitaria por los cuales la derecha tradicional, ya sea la conservadora o la corporativista, han mostrado aversión y férrea oposición, aquellas tendencias sociales, contraculturales que han surgido en espacios de poca o nula presencia de los círculos tradicionalistas, han encontrado en la naturaleza revolucionaria la autoridad necesaria para su forma de expresión. Espacios de convivencia común en las grandes ciudades, donde las tribus urbanas de mediados y finales del siglo XX, habiendo aplanado el terreno con la sublimación humana, mayoritariamente a través de la música, pero también a través del estilo o la moda e incluso el arte, la politología ha aprovechado estas plataformas sociales para impulsarse y abogar por ser considerada. En esa medida es comprensible e incluso aceptable, y ahí es donde surge la disyuntiva a ser tratada. Las expresiones urbanas y suburbanas relacionadas a la música y la moda, aun cuando dichas expresiones sean desprendimientos para el espacio público, son la consecuencia de la participación en el mercado por determinados actores en comunión con sus preferencias. En el libertarismo no se desconsideraría la práctica humana no lucrativa, ni se apelaría a que en el capitalismo puro toda actividad sea vinculable al lucro. Ludwig von Mises sustenta en el tercer principio de la praxeología de cómo es imposible e injustificable la pretensión de querer cuantificar y exponer en términos matemáticos los matices de las preferencias en los individuos. La falsa creencia de que así pudiera ser ha sido la principal causa de degeneración para el pensamiento económico moderno. Con base en esto, se puede justificar en cómo la acción humana, al ser una dinámica incuantificable, no está necesariamente relacionada al mercado, ni cumple con la dualidad de costo-beneficio. No confundir con que pudiera conllevar una utilidad lucrativa, pero no por necesidad o con dicha preferencia. Si tuviéramos que aportar un ejemplo antropológico con el fin de justificar las nuevas preferencias sociales, podríamos apelar al matrimonio, pues esta es una práctica de acción humana carente de un exprofeso propósito del lucro. Los fenómenos que se presentan dentro de este vínculo como de forma externa entre otros vínculos de símil índole no son cuantificables, y pretender exponer en términos matemáticos los fenómenos propios de esta acción humana resultaría en la degeneración del entendimiento económico por las implicaciones bilaterales de estas esferas con el mercado. El altruismo estatal en pro de las nuevas tendencias social colectivas ha fomentado la proliferación de una amplia gama de oposición reaccionaria que va desde el pragmático reclamo por la libertad individual hasta el contraproducente rescatismo de valores obsoletos propios del fundamentalismo. Estos últimos, en particular, han dispuesto de estudios estadísticos a su conveniencia para el trato de problemáticas humanistas, convenciendo a un considerable porcentaje poblacional sin criterio a asimilar estas ideas y valores de forma simultánea a la que se autodenominan libertarios, cuando la misma escuela austriaca mantiene que las estadísticas son muy útiles, funcionales y asertivas respecto a asuntos económicos, pero muy inexactas respecto a asuntos humanos. En tanto los actores dentro de una libre asociación o proyecto cultural sean funcionales en el mercado, no entran en conflicto con el mismo. Hay núcleos sociales con intereses culturales particulares en común, y ello no conlleva una politización, ni mucho menos está en contradicción con el capitalismo. Todo lo contrario, dichos proyectos se verían más beneficiados con la participación en el mercado. Si valoramos la coordinación pacífica, la prosperidad material y el respeto por la autonomía individual, entonces la praxeología demuestra que el libre mercado es la única forma institucional coherente con estos valores. A eso hace referencia en cuanto a ser funcional en el mercado. Cualquier proyecto individual o grupal que incumpliera la coordinación pacífica o el respeto por la autonomía individual estaría tratándose de acciones delincuenciales, y lo que no resultara en una mínima prosperidad material tendría una fecha de caducidad o estaría condenado al colapso. Es por eso que no habría un mayor riesgo latente de que ninguno de este tipo de intereses culturales o contraculturales consolidara hegemonía sobre el resto de proyectos presentes en la sociedad.
En todos los casos en que se tratan los movimientos de reivindicación identitaria abanderados tanto por la izquierda tradicional como por la progresista, las que además los ha deformado de tal forma que supongan motivos de división en la sociedad, tienen su alternativa viable en el libertarismo. Partiendo por el mismo obrero, el cual obtendría múltiples beneficios más de su participación en un capitalismo puro. De hecho, en países como Japón, Corea del Sur, Suiza o la misma Estados Unidos, el obrero no se siente identificado con el socialismo, ni con la idílica promesa de la redistribución económica en beneficio de una justicia a su favor. En 2007 y 2012, más del 50% de votantes surcoreanos de bajos ingresos respaldaron el Partido del Poder Popular, un partido de derecha declarada y promercado. Datos recientes del 2012 al 2020 revelan que en regiones con mayor desigualdad los votantes de menores ingresos tienden a movilizarse más. Se activa un efecto queja, grievance effect, la noción de que las decisiones políticas inciden no necesariamente de forma negativa mucho más en ellos que en los de más altos ingresos, y eso los impulsa a salir a votar. Esto no necesariamente se traduce en una orientación ideológica específica, desde un enfoque académico occidental. En los últimos 30 años, con picos en 2016 y 2020, se observa cómo el voto de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos se desplazó hacia el Partido Republicano. En Suiza, el 5 de junio de 2016, se llevó a cabo una consulta popular sobre la renta básica universal. La iniciativa ciudadana proponía instaurar un ingreso básico incondicional para todos los residentes en Suiza. Esta fue la primera votación nacional en el mundo sobre este tema. El resultado fue un rechazo contundente, con alrededor del 76,9% en contra y solo un 23,1% a favor. La calidad de vida del obrero, al ser superior en estos países, lejos de estar carente de orgullo, estaría mucho más justificado, pues del esfuerzo físico implicado para estas labores da como resultado una mayor recompensa sin la dependencia del paternalismo estatal. Y es que al fin y al cabo es mentira que el empresario goza de un mayor enriquecimiento al merecido por adjudicarse parte de lo que le corresponde al obrero. Si el empresario quiere acceder a un mayor margen de enriquecimiento, se ve obligado a velar por el mejor funcionamiento posible de sus recursos empresariales, compuestos tanto por maquinaria y utilería como por el recurso humano, así como la calidad de desempeño de las fuentes de producción. La maquinaria, el herramientaje, la utilería, la instrumentación están sujetos al cuidado y el mantenimiento de dicho. El trabajador, el operario, es un recurso valioso que es susceptible de ser más o menos productivo en medida de la calidad de vida que pueda costearse. Por tanto, al empresario le conviene corresponder proporcionalmente al performance del obrero, tal vez incluso más. Su rentabilidad está directamente relacionada a esto. Así que el orgullo del obrero no debe ni debería estar asociado a un color ni a un símbolo, ni mucho menos a mecanismos artificiados de remuneración ajenos a su soberanía inmediata, sino a la calidad de su trabajo directamente vinculable a las capacidades físicas del individuo e incluso intelectuales en muchos casos. Además, el obrero no solo aporta con sus capacidades laborales, sino también con el consumo. Al empresario no solo le conviene que el trabajador esté bien alimentado y bien descansado para que desempeñe una mejor labor, sino que su producción sea consumida en la mayor cantidad posible. No hay que confundir capitalista con sociocapitalista. No hay necesidad de ser rico para declararse capitalista, ni siquiera comulgar con lo que los Estados Unidos suponen para la sociedad, ni con su cultura, ni con sus principios. El mismo antiyanqui, obrero o intelectual, tendría espacio en una sociedad de libre mercado con ausencia del Estado, en tanto pudiera ser de su proyecto de vida uno rentable. El capitalismo en su máxima expresión, ya sea como práctica o como externalidad individual, es compatible con el sentimiento antiyanqui, si así se quiere. Y las razones o los justificantes pueden ser muchos, ya sea porque Estados Unidos es un hegemón, o porque parte de su herencia cultural tiene que ver con Martín Lutero, principal promotor del sistema escolar prusiano, impuesto por las formas de Estado, e indirectamente supresor de las escolaridades liberales previas a dicho sistema.
Lo es también por ser cuna de las mayores corporaciones con presencia internacional o por ser una nación que creció traicionando sus propios principios fundacionales, los cuales eran libertarios. Para los casos del social progresismo, la nueva izquierda, el neocomunismo, aplica de igual forma. Todas sus causas gozarían de una alternativa viable en el liberalismo libertario y su libre mercado. En vez de la supremacía étnica de Black Lives Matter, en el libertarismo serían aspiraciones etnohistóricas con la rentabilización de sus aspectos culturales, propuestas musicales, deportivas o muchas otras opciones, bajo un modelo rentable, probablemente muy exitoso, como los que ya a día de hoy hay. En vez de la hegemonía que busca el feminismo occidental de tercera ola o la división que promueve dicha, podrían consolidarse como un club privado de mujeres con actividades tanto lucrativas como lúdicas, con funciones como red de apoyo, facilitación y capacitación laboral, servicios logísticos organizativos empresariales, estética y moda, así como talleres de lectura, tertulias femeninas, deporte y mil y un ejemplos. En este caso sí, exclusivo para ellas, pero con el factor rentable en vez de impositivo, probablemente muy próspero. Similar para las minorías sexuales, en las que ya no impondrían su punto de vista, sino que apelarían con cortesía y persuasión a través de múltiples posibilidades de negocio, desde el espectáculo pasando por la moda como por diversas formas de sublimación e incluso el entretenimiento adulto. De igual forma rentabilizando, probablemente entre integrantes o participantes en el mismo círculo, aunque también entre simpatizantes externos o incluso civiles a los que les es indiferente. Las declaraciones públicas respecto a las preferencias, sean las que sean, no pueden considerarse un acto de politización, del mismo modo que no lo pueden ser las libres asociaciones, sean las que sean, sino habría que considerar el matrimonio y la sublimación humana como dinámicas politizadas, y peor aún, si los individuos tuviéramos que abstenernos de dichas expresiones o elecciones para no incurrir en procesos politizados o de politización, el resultado sería el mismo que se obtendría como consecuencia de un gobierno central que censurara cualquier expresión o externalidad vinculable al ser, el de individuos uniformados y mimetizados los unos con los otros, indistinguibles entre sí, coaccionando a la sociedad a que no trascendiera de una estrictamente comercial transaccional, sin aspiraciones intelectuales, sin aspiraciones propiamente dichas humanistas. Más allá de ser funcionales en el mercado, se puede hacer una expresión explícita de cualquiera de esos elementos de identidad y eso no conllevaría la contradicción del capitalismo ni supondría un riesgo para dicho. Un obrero, aparte de ser funcional en el mercado, puede exclamar públicamente el orgullo que le despierta ser obrero, y ello no supone un rechazo al empresario. Un eurodescendiente, o afrodescendiente, o mestizo, o el que sea, podría en el capitalismo puro, así como puede en el presente, hacer de su identidad étnica una declaración explícita, y ello no le conllevaría ni le conlleva ahora no relacionarse con nadie que no sea de su etnia. Una mujer podría y puede sacar a relucir su feminidad al mundo externo por la honra que le genera, y no entrar en conflicto con quienes no sean mujer. Una lesbiana, o gay, o bisexual, o pansexual, puede ser sumamente productivo y además hacer de sus preferencias eróticas una declaración explícita y no entrar en contradicción con el capitalismo ni en conflicto con quien no lo sea. A su vez, esto no es por necesidad un llamado a que así tiene que ser. Tanto el obrero como el afro, la mujer como el gay, pueden optar por abstenerse de externalizar esas particularidades como aspecto principal de su identidad. Es probable que así sería en la mayoría de los casos, pues la identidad, aparte de ser una comprensión propia de la persona con muchos más matices, complejidades y significancias más profundas, en orden de calificar a una mayor rentabilidad es recomendable que así sea, sin que ello se traduzca tampoco como un acto de traición por quienes escogen hacerlo externo. Ser obrero, afrodescendiente, mujer o minoría sexual no es estar politizado, lo es pedir programas subsidiarios por serlo o para financiar proyectos personales bajo la excusa de pertenecer a un conjunto de personas potencialmente vulnerables bajo las dinámicas sociales contemporáneas. Se puede ser cualquiera de los mencionados o de otras posibilidades y apoyar el capitalismo. Existe espacio para todo tipo de proyectos culturales, incluso opuestos entre ellos.
Es muy probable que cristianos y paleolibertarios, aparte de convivir entre ellos o dentro de las mismas comunidades, se abstuvieran de aportar comercial y socialmente a los círculos erominoritarios, o círculos religiosos contradictorios como el Islam, o círculos paganos. Es muy probable que los anti-yanquis preferirían convivir y comerciar con franceses y argentinos que con estadounidenses. Aun cuando ello supusiera una menor rentabilidad para estos ejemplos, los individuos partícipes en estas dinámicas serían libres de serlo.